Bien, en el estudio anterior, ¿cierto? Estábamos posicionados en Mateo capítulo 16, así que les voy a invitar a abrir sus Biblias ahí en Mateo capítulo 16, ¿ya? Ahí estuvimos hablando, ¿ya? Para hacer un breve repaso, desde que de la caída, ¿cierto? De Adán y Eva, ¿cierto? Cuando cayeron en pecado en el principio, hablábamos de que todo ser humano nace, ¿cierto? Espiritualmente ciego, ¿ya? Veíamos que los corazones de todos están nublados, ¿cierto? Por el pecado y oscurecidos también por Satanás. Por lo que de manera natural, entonces el hombre busca las tinieblas, ama las tinieblas y empieza a aborrecer a la luz por causa de todo esto. Hablábamos también, ¿cierto?, de que esta ceguera puede ser temporal. ¿Y esto sucede cuándo? Cuando el Señor, por su gracia, ¿cierto?, y misericordia, obra en nuestras vidas para que nosotros podamos responder a la verdad del Evangelio, ¿cierto? Y podamos venir a Cristo rendidos, ¿cierto?, reconociendo nuestra bancarrota espiritual, pidiéndole perdón por todas nuestras maldades e iniquidades y rogándole que nos transforme y nos use, ¿ya? Entonces, de ese modo, la ceguera ya es temporal. ¿Por qué? Por medio de Cristo, ¿ya? Pero también está el otro caso, que es lo contrario, que es lo opuesto, que es que a veces la ceguera es permanente. Es permanente. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando las personas insisten, ¿cierto?, en abrazar sus pecados, aman más las tinieblas, no quieren la luz, no quieren oír la verdad, rechazan al único por medio del cual pueden tener vida y pueden tener luz. O sea, es Jesucristo. Y ese fue el caso que estuvimos viendo en el estudio anterior, del versículo 1 al 4, cuando ahí veíamos un claro ejemplo de estas personas, ¿cierto?, que son espiritualmente ciegas, pero que van a permanecer de esa forma porque rechazan a Jesús, ¿ya? Estuvimos viendo aquí a estos religiosos que vinieron a Jesús para tentarle, vinieron demandando de él una señal que ellos especificaban cuál tenía que ser. Y ellos querían una señal del cielo, ¿ya? Hablábamos ahí que no era que ellos vinieran con la disposición a ver si Jesús hacía este milagro, esta manifestación, entonces ellos iban a creer. Veíamos ahí que la intención de ellos era ponerle en un aprieto, en una trampa, porque recordemos que ellos no creían que Jesús venía de Dios. Ya hemos visto anteriormente que lo acusaron incluso de obrar por medio del poder de Satanás, ¿ya? Entonces la idea de ellos no creían que Jesús podía hacer ese tipo de milagro, ¿ya? Tener algún tipo de señal del cielo, como por ejemplo veíamos ahí que podía haber sido cuando Elías, ¿cierto?, pidió que cayera fuego del cielo y consumiera el holocausto, o en el tiempo, ¿cierto?, de Samuel, cuando hubieron truenos y cosas por el estilo, ¿ya? Cuando ellos oraron a Dios y Dios les dio esta respuesta, ¿ya? Ellos no creían que Jesús pudiera tener este tipo de respuesta. Entonces, de esa forma, iban a hacerlo caer en trampa e iban a desacreditarlo a los que estaban alrededor, a esa multitud que lo seguía, ¿ya? Entonces, pero Jesús ahí, conociendo las intenciones de sus corazones, les manifiesta abiertamente que lo que ellos estaban haciendo era totalmente hipócrita. Ellos nunca buscaron realmente creer a él, ¿ya? Sino que lo que estaban buscando era otra cosa, ¿ya? Y toma ahí en cuenta algo de lo que ellos se familiarizaban mucho, que era el tema del tiempo, ¿ya? O sea, ustedes dicen que cuando el cielo está rojizo por la tarde, entonces el otro día va a haber buen tiempo. Pero el otro día, en la mañana, temprano, al amanecer, si nuevamente está el cielo rojizo, está nublado, ¿sí? Entonces viene tormenta, se avecina la lluvia, ¿ya? Jesús usa, ¿cierto?, eso que ellos tenían muy familiarizado, ¿ya?, para contraponer, o sea, prácticamente diciéndoles, ustedes conocen más cosas del tiempo que de lo que Dios está haciendo hoy en este tiempo. Ustedes están demandando señal del cielo, y aquí, delante de sus ojos, la mayor señal del cielo. Señal a ustedes no les será dada, generación, ahí como les decía, mala, adúltera, sino solamente la señal de Jonás. ¿Y esa cuál es? Su resurrección, su muerte y resurrección. 3 días iba a estar, ¿cierto?, ahí, y luego iba a resucitar. ¿Bien? Y veíamos ahí también que incluso con ese milagro tampoco creyeron, ¿ya? Así que ahí se vuelve a enfatizar que ellos amaban más las tinieblas
que la luz. Rechazaron a aquel que dijo, yo soy la luz. Aquel que me sigue no andará en tinieblas. ¿Ya? Entonces, como rechazaron la luz, se sumergían cada vez más y más y más en las tinieblas. Así que hoy vamos, como ya estuvimos viendo, ¿cierto? Ese ejemplo de aquellos que nunca verán porque rechazaron la verdad, taparon sus oídos y sus ojos a toda evidencia, ¿ya? Hoy vamos en contraste a ver los versículos del 5 al 12, donde vamos a ver una imagen precisa de aquellos que sí estaban espiritualmente ciegos, ¿ya? Pero que por la gracia de Dios ven, ¿ya? Dios les permite ver. Leamos los versículos del 5 al 12 de la palabra del Señor. Estamos aquí en Mateo capítulo 16. Dice la palabra del Señor. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿No os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. He ahí la porción de la escritura que vamos a ver el día de hoy. Bueno, como hablamos, ¿cierto?, en la introducción, desde la caída de Adán y Eva, cuando cayeron en pecado, ¿cierto?, todos los seres humanos hemos nacido ciegos espiritualmente. Algunos, ¿cierto?, esa ceguera permanece, aquellos que rechazan la verdad, como lo vimos en nuestros líderes religiosos, ¿cierto?, que se negaron a aceptar a Jesús, pero están aquellos que sí, por la gracia de Dios, se les permite ver, ¿ya? Y aquí podemos ver a los discípulos. Ellos estaban espiritualmente ciegos, al igual que los fariseos y los saduceos, ¿ya? Pero a diferencia de aquellos, estos siguieron a Jesús. Estos creyeron a Jesús. Jesús era esa luz que alumbró esas tinieblas, que disipó esas tinieblas que ellos tenían, ¿ya? Aunque a menudo, hermanos, hemos visto que tropezaban, que malinterpretaban, como vamos a ver hoy día, que no entendían, ¿ya? Trataron de seguirlo auténticamente, ¿ya? Entonces vemos aquí en el versículo 5 de este Mateo capítulo 16, que dice, llegando sus discípulos al otro lado. Ya, ahí vemos lo primero. Ellos dejan, ¿cierto? Recordemos que en el estudio anterior vimos que Jesús llega a Magdala, ¿ya? Territorio judío. Pero ahora, dejando ahí a ese encuentro de los líderes religiosos con esto de la señal que hablaba previamente, ellos ahora vuelven a cruzar, ¿cierto?, este lago de Galilea o mar de Galilea, ¿ya? Y así se inicia el cuarto y último retiro con los discípulos, ¿ya? El cuarto y último viaje de retiro con sus discípulos. Dejan atrás a estos líderes religiosos ahí en Magdala y vuelven a cruzar al otro lado a un territorio gentil. Y de hecho aquí Marcos 8:22, que el texto paralelo nos dice que estaban cerca de Betsaida, Julia, ¿ya? Este era un lugar gentil. Entonces podemos decir que aquí nuevamente Jesús estaba lejos de la jurisdicción de Herodes, ¿ya? Y también de estos líderes religiosos que no perdían oportunidad, ¿ya? Entonces nuevamente aquí Jesús tiene esta oportunidad a solas con sus discípulos para seguir tratando con ellos sin ningún tipo de interrupción, ¿ya? Recordemos que aquí ya estamos en el último año del ministerio terrenal de nuestro Señor y ya estaba a pocos meses de la cruz. Entonces había mucho por enseñar y los discípulos tenían mucho que aprender. Hay un comentario aquí de Mundo Hispano que nos dice que este retiro tendría una duración de varias semanas, quizás meses, dice aquí, y se relata en un pasaje extendido en el capítulo 16 al capítulo 17, versículo 20 de este mismo libro de Mateo, ¿ya? Para que tengan en consideración. Entonces,
ya tenemos, ¿cierto?, idea de lo que nos va diciendo el texto, que mientras ellos cruzaban, ¿cierto?, el lago, se dieron cuenta de algo bien especial. ¿De qué se dieron cuenta? De que no traían pan. ¿Ya? No traían pan. Y de hecho el texto paralelo en Marcos, capítulo 8, versículo 14 específicamente, nos dice que no tenían sino un pan consigo. Un pan tenían, ¿ya?, en la barca. Cuando ellos se acuerdan, no trajimos pan, ¿ya? Obviamente un pan no era suficiente para alimentar a todos los que estaban ahí. A 13 hombres, los 12 discípulos más Jesús, no era suficiente. Entonces ellos estaban, no trajimos pan. Y considerando el lugar a donde ellos iban, al otro lado de este lago de Galilea, cerca de Betsaida, como nos dice aquí en Marcos, ¿cierto? Esa zona era menos poblada. Y como era menos poblada, estaba bastante apartada. Y como estaba bastante apartada, o sea, tener en consideración un lugar donde poder adquirir alimento era bastante difícil. Entonces imagínense todas esas ideas que tienen que haber tenido los discípulos para ya estar hablando entre sí, preocupados, ¿cierto? No trajimos pan. ¿De qué nos vamos a alimentar? Tenemos solo un pan, no va a bastar. Y usted dirá, güey, pero ¿no veníamos hablando previamente de los milagros de multiplicación? ¿Qué pasó aquí? Bueno, vemos nuevamente acá que a pesar de la enseñanza de Jesús, a pesar de los grandes milagros que él ha hecho, ellos todavía pensaban y actuaban principalmente en el nivel físico. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando ellos tuvieron hambre, cuando estaban remando, ¿cierto?, hacia el otro lado del lago, sus pensamientos no se volvieron a la provisión que Jesús había realizado a esas multitudes. No, sus pensamientos no se volvieron a esa provisión. No recordaron lo que el Señor había hecho hace poco tiempo. No lo recordaban. Sino que ¿dónde se volvió su pensamiento? Hacia sus propias carencias, ¿ya? Hacia la necesidad que tenían en ese momento. Su pensamiento estaba, no tenemos pan, no trajimos pan. Se habían olvidado de traer pan. Ahí estaba su pensamiento. Eso inundaba sus pensamientos. Eso inundaba toda esa conversación. Pero sabemos que el Señor lo sabe todo, ¿no? Entonces, como hacía a menudo nuestro Señor Jesucristo, Él aprovecha el apuro que ellos tenían como una oportunidad, ¿ya?, para enseñarles una verdad. Y vemos aquí en el versículo 6 que Él les dice, los otros estaban preocupados por el pan, los vemos, ¿cierto?, en el versículo 5, Jesús aprovecha esa idea que tenían y les dice, mirad, les quiere llevar la vista a otro lugar, mirad, no estén preocupados de eso, miren lo que les voy a decir, pongan atención, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y estas palabras, ¿cierto?, mirad y guardad, ¿cierto?, es un mandato de estar ahí alerta, de estar ahí despiertos, pero también de acción, ¿no? Es algo que es permanente. Jesús le estaba diciendo, a ver, abran sus ojos, pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Tengan mucho cuidado, ¿cierto?, de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No se preocupen por el pan, sino por lo que realmente es importante en este momento, ¿cierto? A la luz de estos enfrentamientos que ya se estaba haciendo más hostiles con estos líderes religiosos, eso era lo más importante. Jesús le quería llevar la vista allá. En la situación actual, lo más importante no es el pan, sino que tengan cuidado con este peligro, ¿cierto?, con respecto a la enseñanza de estos líderes religiosos. Tengan cuidado, estén alerta, estén despiertos. Pero, debido a que los pensamientos de ellos estaban en otro lugar, estaban en el alimento físico, pasaron por alto esta advertencia de Jesús. ¿Y qué sucedió aquí? Cuando Jesús habló de levadura, automáticamente el pensamiento se fue, está hablando del pan. ¿Por qué? Porque no trajimos pan. Por eso es que habló de levadura. Y empezaron a hablar dentro de sí, dice el versículo 7, diciendo, esto dice de la levadura porque no trajimos pan. Oye,
Pero de repente decimos, ¡ay, los discípulos que son duros, no entienden, ¿cierto? Pero lo mismo nos pasa muchas veces a nosotros, porque a veces estamos tan enfocados, ¿cierto? Tenemos nuestros pensamientos inundados por las cosas que nos suceden aquí en lo terrenal, preocupados por las cosas terrenales, que no captamos lo que Dios nos quiere enseñar. Así que aquí no tenemos ningún motivo de la jactancia, si nosotros caemos en lo mismo, ¿ya? El Señor nos quiere enseñar algo, pero nosotros estamos en otra. Estamos con los pensamientos aquí, ¿ya? Entonces, ellos también estaban así. Somos así, ¿ya? Entonces, vemos a través de esa respuesta, ¿ya? ¿Cuánto necesitaban de la ayuda divina para poder comprender? Es que si Dios no nos enseña, no vamos a poder entender nada. Si de hecho vimos ahí, ¿cierto? Al principio, que si Dios no hubiera obrado en la vida de los discípulos, ellos no hubieran podido responder a la verdad. Y lo mismo sucede con nosotros. Si no es por la gracia de Dios, que de las tinieblas, ¿cierto?, hizo que resplandeciese la luz de Cristo en nuestros corazones, ninguno de nosotros podría estar acá en este momento, ¿cierto? Entonces, y Jesús aquí, en esta palabra, ¿ya?, vuelve a revelar esta necesidad que ellos tenían de la ayuda divina. Y que esto nunca para. Siempre dependemos de Dios. Esto no se detiene. No fue al principio y ya. No. Dios sigue trabajando con nosotros. Y aquí el Señor seguía trabajando con sus discípulos. Y deja en evidencia algo bien particular. Que es, el problema no era la falta de pan, hermano, aquí. Jesús les deja en evidencia que el problema no era la falta de pan, sino que era la falta de fe que ellos tenían. Era la falta de fe. Y aquí vemos que nuevamente el Señor los cataloga como hombres de poca fe. Con todo lo que ya habían aprendido acerca de él, con todas esas enseñanzas que habían oído de sus propios labios, con todas las manifestaciones que ellos habían visto e incluso habían participado. Por ejemplo, considerando este milagro de multiplicación, donde Jesús les pasaba a ellos las cosas y ellos eran los encargados de ello. Y pudieron ver el milagro con sus propios ojos, porque ellos llegaron con la provisión inicial, con los pocos peces y los panes. Y después, cuando iban repartiendo, todos se saciaron, ¿ya? Entonces, la fe que tenían para este momento era muy poca en consideración a lo que ellos ya habían experimentado con Jesús, a lo que ya habían vivido con Jesús, ¿ya? Y aquí vuelve a acontecer lo mismo. O sea, a veces nos jactamos mucho de los discípulos, pero aquí puede surgir una pregunta, ¿no? Cuando viene el problema, ¿realmente nosotros confiamos en Dios? Cuando vienen los problemas, ¿a quién acudimos en primer lugar? Cuando vienen los problemas, ¿nosotros creemos que Dios nos va a ayudar de la misma forma en que nos ayudó antes? Cuando vienen los problemas, ¿esos son nuestros pensamientos o no? Yo creo que muchos de nosotros nos olvidamos, al igual que los discípulos, de las cosas que Dios ya ha hecho en nuestra vida. No olvidemos de que Dios está al cuidado de nosotros y que a Dios no se le escapan las situaciones que nosotros pasamos. No se le pasan, no pasan por alto, ¿ya? No olvidamos de lo que Él ha hecho en nuestro favor cuando hemos estado bastante oprimidos, cuando hemos estado tristes, cuando pensamos, ¿cierto?, que no hay solución a las cosas. Y Dios obra a nuestro favor, algo que Él abre caminos donde no lo hay. Pero pensamos que eso que ya pasó, Dios no lo va a volver a hacer. Y caemos en lo mismo. O sea, realmente, hermano, confiamos en que Él nos pueda ayudar como lo hizo antes. Nos olvidamos cuántas veces Él salió a nuestro auxilio, ¿ya? Y estamos igual que los discípulos. Y el problema no es el problema que enfrentamos, sino que el problema, ¿cuál es? Nuestra falta de fe. Tenemos poca fe. Habiendo tenido experiencia de que Dios se manifiesta aún más cuando estamos en problemas, cuando estamos en debilidades, cuando nadie más está con nosotros, ¿cierto? Entonces, el llamado aquí, hermano, que nos hace el Señor es a confiar en Él, es a confiar en su fidelidad. Amén. Porque Él está al cuidado de nosotros y no nos va a desamparar. Y eso es lo que el Señor aquí le está mostrando a sus discípulos. Lo mismo que Dios hizo ayer, el Señor lo sigue haciendo, ¿ya? No nos desampara. Y no lo iba a desamparar. Y aunque vemos acá en los versículos del 8 al 11,
¿ya? Y vemos ahí una reacción de Jesús. Esto como podríamos decir que se entristeció, todavía no entienden, ¿ya? Entonces después de tan clara enseñanza, de tantas manifestaciones milagrosas, todavía no entienden. Es como que Jesús, hoy no hay caso. No hay caso con ellos, ¿ya? Cualquiera hubiera tirado la esponja, como dicen. No, con esto no hay caso, son duros, ¿ya? Pero como hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, Él fue paciente con ellos. Fue bastante paciente. Y es así el Señor con aquellos que le pertenecen, tiene paciencia, ¿ya? Y sabía que ellos no podían comprender si es que Él no les iluminaba, ¿ya? Si Él no les daba a entender. Él lo sabía. Entonces, ¿cómo trata el Señor con ellos en este momento? Sabiendo que se habían olvidado, que sus pensamientos estaban en lo físico, en lo limitado, ¿ya? Les dice, les recuerda, les dice el Señor, ¿se acuerdan de la multiplicación de los panes y los peces? Ahí vemos al Señor en sus métodos, ¿cierto? Que Él le recuerda sus obras pasadas, le recuerda sus milagros pasados. ¿Se acuerdan de los panes y los peces? ¿Se acuerdan cuántos comieron cuando habían por base 5.000? ¿Se acuerdan cuántos comieron cuando habían por base 4.000? Todos se saciaron. ¿Cuántas canastas sacaron? ¿Cuántas cestas salieron? ¿Se acuerdan de eso? ¿No recuerdan lo que yo hice antes? Ya, de ahí les lleva la mente a otro lugar, ¿ya? Entonces, si pude alimentar a todas esas multitudes, ¿no creen que yo los puedo alimentar a ustedes en este momento? ¿No creen que yo les puedo proveer ahora? Y es que, a la luz, ¿cierto?, de todo lo que hemos estado viendo, ya Jesús los venía preparando teóricamente y, bueno, vemos ahí también prácticamente. Entonces, a la luz, ¿cierto?, de ese poder que Él ya le estaba manifestando, le estaba dando a entender de que ellos no tenían el motivo para estar preocupados de lo que iban a comer. Y recordemos que eso es lo que Él también les dice en el Sermón del Monte. En Mateo 6, verso 31 al 33. ¿Se acuerda usted cuando el Señor les dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque lo demás todo viene por añadidura. Eso fue lo que el Señor les habló en el Sermón del Monte, mucho antes de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿ya? Entonces, a la luz de ese poder, Señor, y le estaba recalcando a través de la enseñanza que ellos no tenían motivo para estar preocupados por lo que iban a comer aquí, considerando el caso. Ya, Dios sabe qué necesidades tenemos. Él conoce todas las cosas. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque de lo demás todo se encarga Dios, ¿ya? En 2 Corintios 9:10, Pablo habla algo similar, dice, el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. La provisión viene de Dios, tanto física y espiritual. Dios no nos deja ahí a la deriva, sino que se encarga de cada área de nuestra vida. Se encarga del día a día, de cada uno de los días que vamos a estar con vida en este mundo, y aún se encarga de nosotros por la eternidad, ¿no? Entonces, y puesto que aquí se hallaban enfrente de ¿quién? Con el mismo Creador. Estaban en presencia del mismo Creador. Entonces, era evidente que no había necesidad de distraerse por las carencias de comida, ¿ya? No tenían que distraerse con eso. ¿Por qué? Porque Dios proveería para sus necesidades, ¿ya? Dios es el único que produce donde no hay nada. El que dice y se hace. Es el único. Y ya lo han visto. Incluso con pocas cosas que le han traído, el Señor hace mucho, ¿ya?
tiene poder sobre todo lo físico, sobre lo espiritual. Y ya se lo ha venido enseñando. Y ahora aquí tiene que volver a traer sus pensamientos, que nuestros pensamientos se van, hermano. Cuando tenemos problemas, nuestros pensamientos, ¿dónde andan? Ahí en el problema. Pero el Señor se encarga de traernos nuevamente a Él, de que nuestros ojos estén puestos en Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿dónde tenían que ellos poner su enfoque? No en el pan físico, sino que tenían que tener su enfoque en las lecciones espirituales que Él estaba transmitiendo, que eran vitales. ¿Ya? Entonces vemos aquí que Él con gentileza, pero también con firmeza, hermano, ¿ya? Estaba llevando aquí a los discípulos a la verdad. Y es que el cristiano necesita exposición constante de la palabra de Dios, porque el Señor sabe cómo somos. Entonces, por eso Dios consideró a bien que tengamos la palabra en nuestras manos, ¿ya? Porque sabe cómo somos, sabe que nuestros pensamientos se van tras los problemas, sabe que, al igual que los discípulos, cuando están en medio de la barca, ¿cierto? En medio del mar ahí de Galilea, en la barca, cuando ya sus fuerzas, aún conociendo un lugar de confort de ellos, ¿cierto? Zona de confort de ellos, ya estaban, que perecían. Esa tormenta externa no solamente estaba ahí externa, sino que ya había ingresado a su corazón y lo estaba perturbando. Por eso es que el Señor primero les dice a ellos, los reprende a ellos, los calma a ellos, y luego manda a la tempestad que se calme. ¿Ya? Entonces, necesitamos constantemente exposición de la palabra. Necesitamos constantemente que Dios nos ilumine por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente por medio de la palabra y por medio de la iluminación que nos da, el entendimiento que nos da el Espíritu Santo, es que podemos, ser levantados por encima de las preocupaciones, ser levantados por encima de los problemas, de todas las inquietudes, de todas las confusiones que podamos tener, ¿ya? Solamente cuando estamos, buscando de Dios sinceramente, cuando nos sumergimos en su palabra, cuando dejamos que Él nos guíe, cuando todas las cosas que nosotros tenemos las presentamos a Él en oración, las entregamos y descansamos en su voluntad. ¿Amén? Entonces, esto se asemeja mucho, no sé si usted se acuerda, en Lucas 24, a estos dos discípulos que iban camino a Emaús, a estos dos discípulos que iban bastante desilusionados, que iban hablando entre sí acerca de lo acontecido con Jesús Nazareno. Jesús ya había sido crucificado. Y ellos hablaban entre sí, nosotros pensábamos que Él era el Mesías, que Él era el libertador. Pero miren, terminó en manos de los opresores. Terminó muerto, clavado en una cruz por los romanos. Nosotros pensamos que Él iba a derrotar Roma, pero terminó en manos de Roma. Iban tristes ahí conversando en el camino, pero Jesús les sale al encuentro, empieza a hablar con ellos y le empieza a abrir las escrituras. Era necesario que así aconteciese. Era necesario que así fuese. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Que después al final, cuando ya reconocen a Jesús, porque al principio no lo habían reconocido, cuando lo reconocen, ellos dicen, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él nos abría las escrituras? Y eso es lo que sucede cuando nosotros venimos a su palabra, cuando nosotros, oímos las enseñanzas de nuestro Señor. Nuestro corazón arde, ¿cierto? Por la palabra del Señor, por esa iluminación, por esa guía que Él nos da a nuestra vida, ¿ya? Entonces, sí, el corazón del cristiano debería estar lleno de asombro, debería estar lleno de gloria, ¿cierto? A medida que el Señor va revelando su verdad, nos dando entendimiento, ¿ya? Y vamos descansando en que todas las cosas están realmente en su control, de que nada se ha escapado, sino que Dios está en control de cada detalle, aunque nosotros pensemos, no, que esto hubiera sido mejor que fuese así. Si Dios lo hubiera hecho así, hubiera sido mejor. Pensando que a lo mejor ahí dejó algo suelto por ahí, se le escapó al Señor. Pero no es así. Aquí vemos ellos iban totalmente desesperanzados ahí, cabizbajos, desilusionados, ¿cierto? Pero cuando vienen a la palabra,
Y esa palabra llega hasta lo profundo, como dice la Escritura, esa palabra viva, esa palabra eficaz que penetra hasta partir el alma, llega hasta lo profundo de nosotros, a donde nada puede llegar. Algo sucede, ¿ya? Es que hay que ya todas esas desilusiones, esos temores, todas esas dudas se disipan. Y todo pensamiento que se levanta es llevado cautivo a la obediencia en Cristo. ¿Ya? Entonces, para los que conocen, para los que conocemos al Señor Jesús, ¿cierto? Y lo vamos conociendo día a día, podemos dar testimonio que cualquier confusión que podamos tener en algún momento, cualquier duda, ¿cierto? Que nosotros podamos tener, o cosas por el estilo, así como los discípulos, ¿cierto? Que iban camino a Emaús. Esas cosas, sí pasamos por eso, pasamos por periodos de cosas así, ¿ya? Pero eso no va a ser permanente, sino que solamente es temporal, ¿ya? Porque los que siguen a Jesús no van a permanecer en ignorancia. Como hablábamos al principio, Jesús dijo, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas, ¿ya? Entonces el Señor no nos deja ahí, sino que sigue trabajando en nosotros por medio de su palabra y nos va trayendo más iluminación y más conocimiento. Y mientras más conocemos de este Dios, más empezamos a descansar en él. Que de hecho dice la Escritura que la fe viene por el oír. ¿Y el oír cualquier cosa? No, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no la mía, no la suya, la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos, porque Él considera que es necesario para nuestra salvación, Él nos lo dejó. Él nos lo dejó, ¿ya? Todo lo que es necesario para nosotros. Aunque hay muchas cosas que ahora no comprendemos. De hecho, Pablo lo dice, 1 Corintios 13:12, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Entonces, eso es lo que sucede con el Señor. Y el Señor le está explicando aquí a los discípulos a la luz de todo esto, hablándole, ¿cierto? Que Él no está hablando de lo que ellos pensaban que estaba hablando. No estoy hablando del pan físico, yo le estoy hablando de algo mucho más importante. Les estoy advirtiendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, Marcos, ¿cierto? El texto paralelo en capítulo 8, verso 15, añade la levadura de Herodes también, ¿no? Ahora, ya hemos hablado acerca de la levadura. ¿Recuerdan cuando vimos la parábola de la levadura? En Mateo 13. Cuando Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer echó, ¿cierto? Esa parábola, ¿ya? Bueno, y ahí hablábamos de que la levadura se usa en las escrituras para ilustrar influencia. La levadura se usa en las escrituras para ilustrar influencia, ¿ya? Una pequeña cantidad de levadura, bueno, aquellos que han hecho pan, saben que un poquito de levadura, en consideración a toda la harina que uno usa, un poquito basta. Y uno echa en la harina y empieza a hacer ahí ya, echarle la agüita, la salsa y todas las cosas que corresponden y después empieza a amasar. Solamente ese poquito de levadura bastó para que esa masa fermente, transforma esa masa. La dejamos ahí, ¿cierto? Amasada, después la volvemos a ver y está totalmente diferente, agresiva, ¿ya? Solamente con ese poquito de levadura. Algo que parecía pequeño, insignificante en comparación a la harina, ¿cierto? Pero impregna toda esa cantidad de masa, la hace grande, la hace crecer, hace que se hinche. Interesante eso. ¿Ya? Estaba viendo ahora, te habían anotado algunas cosas de lo que tú estábamos viendo sobre la levadura, porque la levadura que produce la masa va separando las partículas, va destruyendo. Claro. Y es algo silencioso, porque es algo que va algo por interno. Por eso que aquí vemos, bueno, yo primeramente veo que Cristo tiene que lidiar aquí con tres temas importantes para estos discípulos. Y uno de esos es el olvido, ¿verdad? Porque ellos olvidaron, ¿verdad? ¿Quién era Jesús? O sea, quién era su maestro,
primeramente ellos, como bien decías tú, habían visto todos los milagros que habían hecho. Podemos hablar de los 5.000, de los 4.000, pero alimentados, como era así. Ellos olvidaron eso, estando con Cristo, caminando con Él, estando con Él siempre y constantemente. Y lo otro es la ignorancia, ¿verdad? Ahí había una ignorancia de ellos y no solamente la ignorancia de lo que Cristo, ¿verdad? Era realmente para ellos. O sea, Cristo tiene que explicarles con la levadura, tiene que explicarles cosas espirituales con cosas materiales. O sea, Claro, él usa algo material para que ellos puedan entender algo espiritual. Claro, como el uso de las parábolas que veíamos que usaba ejemplos que para ellos eran familiares para enseñarles una verdad espiritual. Claro, una verdad espiritual. Cristo tiene que lidiar con esto, con todas estas cosas que le van pasando a estos discípulos y que no van a entender. Claramente, a mí, claramente, si me hubiese dicho eso, yo también habría pensado el pan. O sea, lo digo al tiro, yo también, porque el hambre... Por algo dije derecho a jactancia. Claro, claro, la incredulidad, ¿verdad? De esto, primeramente, incredulidad, Cristo tenía que explicarle porque estaban incrédulos. Dos, que estaban en ignorancia. Y tres, en olvido. Ellos caminaron con él, ¿verdad? Sabían quién era él, pero estas tres cosas habían atacado y podemos leer acá claramente que ya ellos habían olvidado. Ellos pensaron que era el pan. Cristo dice, no, yo estoy hablando de algo espiritual. Ya, bien, tengo que decirles algo, es usar un ejemplo material, se podría decir, para poder explicarle a los espirituales que están en ignorancia. Tengan cuidado con estos hombres que son como esta levadura, que echado a la masa, destruye la masa, partícula por partícula, por eso que fermenta, por eso que esta masa se agranda, y es tan silencioso que ustedes no se van a dar cuenta cuando estén metidos en esto. Tengan cuidado con esto, con las enseñanzas de estos líderes religiosos. ¿Ya? Entonces tuvo que hacer todo una explicación y que la vemos que es totalmente excelente, cómo él lo explica, claro, y cómo ellos pueden llegar a entenderlo también. Y lo ayuda a digerir, podríamos decir, porque como que les prepara como la porción, ¿cierto?, para adecuada para ellos, para que lo puedan digerir. Como cuando una mamá, ¿cierto?, prepara las papillas para que su bebé lo pueda digerir, el Señor prácticamente aquí hace lo mismo. Claro. Entonces, claro, ellos ya habían visto también los conflictos con los líderes religiosos, ellos sabían que estos líderes religiosos estaban en conflicto con su maestro, y de una forma él tenía que explicarle no solamente que había un conflicto, sino que también se podría decir, por algo había un conflicto. Claro, que este conflicto a ellos los podía influenciar, los podía desviar con estas enseñanzas falsas de estos religiosos, ¿verdad? Por eso él decía, cuidado, tengan cuidado, que esto es como la levadura, ¿verdad? Tengan cuidado con la levadura de esta masa, porque esta masa, ¿verdad?, está destruida. La levadura que hizo, la destruyó partícula por partícula. Y ya están contaminados. Tengan cuidado con eso, que esa levadura a ustedes no les llegue, porque si no van a pasar a hacer lo mismo. O sea, había algo que ellos tenían que entender, que era de una forma de explicarle, decirle que es peligroso, que es muy peligroso. Que no es un juego. Claro, porque lo iba a destruir a ellos, ¿verdad? Como ya estaban estos líderes que no querían entender, que ya había como bien decía esto al principio, una dureza, ¿verdad?, de corazón, de todo su ser, de no querer aceptar a Jesucristo como el Mesías, como el Maestro, como el enviado de Dios. Y ellos seguían insistiendo, y pidiéndole cosas a él, ¿verdad? Y así vamos a creer, mentira. Aunque él hiciera lo que ellos pedían hacer, Cristo sabía que en el corazón de ellos ya había una roca. Como decía en la parábola de Rico y Lázaro, como dijo Abraham en esa parábola, ellos no se persuadirán ni aunque uno se levantare de los muertos. Claro. Y tal cual. Claro, entonces ese era el camino de ellos, de sus discípulos, si no tenían cuidado con las enseñanzas de estos.
Claro, estos líderes. Y no era porque en ese momento ellos iban a ser influenciados, ¿no? Ellos estaban bajo el ala o las alas o el poder de Dios, ellos no iban a ser en ese momento influenciados, sino que iban a ser después influenciados. Y por eso él les dice, tengan cuidado, no, esto es una alerta que te pone antes de, claro. ¿verdad? No va a pasar aquí porque yo estoy con ustedes, yo les estoy enseñando y les estoy explicando. Pero que Tengan se viene, cuidado, que se viene. se viene, en un momento ellos van a querer, ¿verdad? Hacerlos presas a ustedes, los van a buscar, lo que De vemos hecho, en después. algunos momentos hemos visto que se han presentado. ¿Por qué su maestro le ha dicho esto? Claro. ¿Por qué su maestro hace Claro, esto? entonces como que ponen en jaque o ponen en duda la enseñanza de Cristo y ahí uno también muchas veces puede caer y muchas veces nos puede pasar a nosotros también como cristianos que muchas veces quedamos en duda cuando vemos muchas cosas, muchas enseñanzas de otras partes, ¿verdad? De otras religiones, de la misma ciencia, ¿verdad? Que muchas veces nos deja así como que, o mucha gente que ahora está saliendo que dice que la Tierra es plana, la Tierra es redonda, no, que Dios nunca fue un Dios, es otra cosa que un extraterrestre. Claro, o sea, hay muchas cosas que pasan, muchas cosas que vamos a ver y vamos a escuchar, que dicen y cosas, que van a tratar de tirar al suelo o a piso todo lo que Cristo nos está enseñando. Y de hecho, esa ha sido la técnica de Satanás desde el siempre principio. desvirtuar, Que siempre, Dios os ha dicho. claro, siempre desvirtuar, siempre llevarlo por el lado, en verdad, es ese lado como decías tú la otra vez, del oído, esa dulzura, claro, esa dulzura en el oído para que... Lo que a uno le gusta oír, claro, lo que uno quiere oír. Claro, entonces esa es la levadura, esa es... Y de hecho hoy en día hemos visto tantas cosas, ¿cierto? Tenemos estas redes sociales y se tiene acceso a muchas cosas que están sucediendo, como por ejemplo la otra vez mostraban a un falso, ¿cierto? Que llamaba a tal persona de su congregación y les decía, tú tienes un hijo, tú tienes esto, tú tienes una esposa, tienes esto, y las personas, creían, pero era porque este personaje se metía en sus redes sociales e investigaba todo acerca de la persona, entonces después lo que supuestamente le profetizaba de parte de Dios era todo lo que había visto y la gente cree. Claro, es que es muy fácil, por eso que Cristo nos lleva y nos compara a una oveja, una ovejita, un animal que es torpe, y lamentablemente es así, somos torpes. Ya no, aquí nadie le va a decir, usted es un león, no, somos ovejas, Cristo nos dice que somos ovejas y es por algo que nos lleva a esa comparación porque así somos fáciles de engañar. Así es. De engañar, entonces, por eso de desviar. Como vemos acá, el Señor por medio de su palabra trae la mente de los discípulos, los corazones de los discípulos a Él. Por eso, como veíamos ahí, que es importante estar constantemente bajo la instrucción de la palabra, ¿cierto? Entonces, vemos acá que, como bien decía Pedro, usa la figura de la levadura, ¿ya? Que, como bien dice, actúa internamente, no, es algo que no nos damos cuenta. En un momento está de una forma, después, sin darnos cuenta, ya está totalmente diferente. Claro. Ahora, no tenemos que pensar que solamente es usado en la escritura como un elemento negativo. Ya, como hablamos de influencia, produce grandes influencias, grandes cambios. Eso puede usarse en lo positivo, como hablábamos ahí que Jesús en Mateo 13 utilizaba la levadura como un ejemplo del reino, ¿ya? El reino de los cielos es semejante a la levadura. Ahí vemos que hay una influencia positiva, ¿ya? Pero en este caso, como bien ha explicado Pedro, es negativa la influencia, ¿ya? Entonces Jesús le está diciendo, os dije, no le estoy hablando del pan. Lo que le estoy queriendo decir es que se guarden de la influencia negativa de estos líderes religiosos, ya que la manera que ellos tienen de pensar, la manera que ellos tienen de vivir, lo que los caracteriza, no forma parte, no tiene cabida en mi reino. ¿Ya? Sí. Recordemos en otra ocasión cuando Jesús habló acerca de la levadura por ejemplo, de los fariseos. Y dijo que esa levadura era la hipocresía. ¿Ya? Lucas 12:1 lo dice. La levadura de los fariseos es la hipocresía. ¿Ya? O sea, Jesús los descubrió, ya hemos venido hablando varias veces de los fariseos, que por fuera el Señor los acusaba de que tenían una apariencia, pero por dentro estaban muertos espiritualmente.
Y de hecho, Mateo 23, 27 lo dice. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús le está diciendo ahí, lo que ustedes tienen es hipocresía. Delante del pueblo presentan su obra de teatro. Son los mejores actores, la gente les cree, pero Dios, delante de Dios no hay careta que se mantenga. Yo sé que detrás de toda esa hermosura externa que ustedes traen, hay inmundicia. Ahí no hay vida espiritual. Están muertos espiritualmente. Y esa hipocresía, toda esa falsedad, ¿ya?, impregnaba negativamente todo el escenario religioso de Israel. Ahí tenemos, ¿cierto?, una de las primeras cosas que hay que estar con alerta, la hipocresía, que Dios no la tolera en ninguna manera. Aquí la acusaba de ellos, así que nos ayuda a no caer en estas cosas, ¿cierto? A no ser influenciados con estas cosas. La segunda, ¿cierto?, vemos la levadura de los saduceos. ¿De cuál era ahí? El liberalismo religioso. Tenemos algo diferente, el liberalismo religioso, ¿ya? Para ellos, ¿cierto?, para los saduceos, como estuvimos hablando en el estudio anterior, la religión, escuche bien, era principalmente un medio de... ¿Un medio de qué? Para obtener bienes temporales. Claro. Era un medio, ¿ya? Ellos no creían en los ángeles, no creían en los demonios, no creían en nada sobrenatural, ¿ya? Negaban todas esas cosas. Entonces ya vemos que va en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra. Donde vemos que sí hay manifestaciones de ángeles, incluso vemos que la misma resurrección de Jesús, que ellos no creían en la resurrección. Entonces ya vemos ahí que esa influencia también es negativa. Eran materialistas, racionalistas. Entonces vemos ahí que hay una penetrante influencia negativa que ellos también estaban ejerciendo sobre ese contexto. Y tomando en consideración también la levadura de Herodes que nos añadía, ¿cierto?, el texto paralelo en Marcos, dice aquí MacArthur, esa levadura se refiere a la conducta depravada e inmoral que caracterizaba a Herodes Antipas y a todos los que le imitaban. Los herodianos eran laicos que abiertamente daban la bienvenida a las influencias inmorales de la cultura romana. O sea, ya con esa descripción vemos que liberalismo total, mundanalidad, como se dice. Pablo Hoff también nos dice acerca de esto. Representa la tendencia a comprometer las convicciones hasta negarlas por amor a las cosas materiales y carnales. ¿Ya? Entonces ahí vemos ahí desenfreno total, podríamos decirlo de esa forma. ¿Ya? Entonces, estos personajes, los fariseos, los saduceos, los herodianos, eran tres grupos que tenían gran influencia en el contexto, ¿ya? Tenían gran influencia en Israel. Ahora, es bien importante destacar, hermanos, que estos eran grupos muy contrarios entre sí, eran como el agua y el aceite, ellos no se llevaban, ellos tenían perspectivas diferentes, opiniones diferentes y características que no se alineaban entre uno y los otros, ¿ya? Pero, usted dirá, entonces, ¿qué hacen aquí juntos? Veíamos en el estudio anterior que andaban los fariseos con los saduceos. Y ahora, Marcos mete a los herodianos. Y ya hemos visto antes que los religiosos también se han juntado con los herodianos para... Querían darle muerte a Jesús. Entonces, ¿qué hacían juntos? Si no, tenían tantas cosas que se contraponían. Tenían algo en común. Todos ellos unieron fuerzas. ¿Por qué? Porque odiaban a Jesús. Sus diferencias no eran nada en comparación al odio que con fuerza tenían hacia Jesús. Entonces, vemos que cada uno de estos grupos representaba claramente una grave amenaza para los discípulos, una grave amenaza espiritual. Y es que la falsa doctrina, hermano, cualquiera sea la forma que sea, y podemos tomar como los fariseos, ¿cierto?, que era la hipocresía, con todas esas enseñanzas de los ritualismos, que si tú haces esto, entonces sí, tienes que añadir a la obra de Cristo. Claro. O por otro lado, no, es que es un medio de, no creas en esto, ¿cierto? No creas, no hay nada de eso. Pero puedes usar, ¿cierto?, como un medio de ganancia. Es una posición, ¿cierto?, para obtener un beneficio.
O por otro lado, el desenfreno total. Cualquiera sea la forma, ¿cierto? De las falsas enseñanzas, siempre es un peligro, ¿ya? Y que lo que Jesús está diciendo aquí, que el creyente debe evitar y debe rechazar donde quiera y como quiera que se encuentre esta falsa enseñanza. Esto ya lo hemos visto en la Escritura, o sea, no fue algo que solamente ocurrió en el contexto del Señor Jesucristo cuando estaba ahí enseñando a sus discípulos, sino que después vuelve a ocurrir. Y vemos a Pablo hablándole a la iglesia de Galacia, ¿ya? Cuando se acuerdan, oh Gálatas insensatos, ya. En la iglesia de Galacia, esta iglesia, ¿cierto? Cuando esta iglesia estaba siendo amenazada por estos legalistas que decían, no, es que hay que añadir obras a la obra de Cristo. ¿Qué le dijo Pablo a los hermanos de Galacia? Gálatas 3, versos 2 y 3. Bueno, la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Pablo les dice, solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que me manda la ley? ¿O por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? A la iglesia de Colosas, también Pablo le habla. Colosenses 2:8, también es la Nueva Versión Internacional. Cuídense, le dice Pablo a los hermanos de la iglesia de Colosas, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Bueno, ahí vemos que eso continúa, y hoy sí, y hoy en día también. Como bien hablaba Pedro hace un momento, o sea, con la falsa doctrina no se tiene que jugar. Ni tampoco tiene que minimizarse. Ah, no, si no importa. No, si importa. Hoy también hay estas falsas enseñanzas que parecen pequeñas. No, si no importa. Insignificantes como la levadura. ¿Ya? Pero pueden terminar alejándonos de la verdad, como bien hablaba Pedro hace un momento. Un poco de levadura. Basta solamente un poquito de levadura y puede corromper nuestra vida espiritual. ¿Ya? Entonces, no podemos dejarnos llevar, hermanos, por cualquier mensaje que solo suene bonito. No, sino que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con lo que permitimos que entre en nuestra vida y con lo que entra en nuestra mente. Eso es lo que el Señor nos está queriendo decir acá. O sea, no por nada Él enfatiza esta advertencia. Es importante que estemos en guardia. Ellos en el contexto y hoy nosotros. ¿Ya? En contra de todas estas falsas enseñanzas, cosas que la Escritura no dice, ¿ya? Especialmente con este servicio de la hipocresía. El Señor nos advierte. De hecho, mire, en Judas 23 nos habla incluso de que acercarse demasiado a una secta o a una religión pagana es como correr el riesgo de quemarse. Usted está ahora a punto de quemarse, en una fogata ahí a punto de quemarse, o en un lugar donde haya fuego, ¿cierto? Ya, es peligroso, ¿cierto? Uno tiene cuidado. Aquí es lo que nos está diciendo Judas 23. Lo voy a leer en la NTV. Dice, rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. ¿Ya? Entonces no es cualquier cosa, o sea, acercarse demasiado a una secta o a una religión pagana es como correr el riesgo de quemarse. ¿Ya? Entonces aquí Judas nos está advirtiendo que cuando un creyente trata, ¿cierto?, de ganarse a una persona que está sumergida en una falsa religión, en un sistema falso, tiene que proceder con cuidado porque es como querer sacar un palo de una fogata. Eso es prácticamente la idea que nos quiere decir. Entonces, no es un juego. Ese es un llamado a alerta que el Señor nos está diciendo. O sea, puede parecer insignificante, pero realmente no lo es. Realmente no lo es y puede terminar desviando. ¿Ya? Entonces, a la luz de todo esto que hemos visto, ¿los discípulos habrán entendido ahora? Bueno, yo creo que nosotros sí. Así que los discípulos también entendieron. Entonces, en el versículo 12 vemos que por esa soberana iluminación,
por esa misericordia del Señor, ellos entendieron. ¿Entendieron qué? Que no les estaba hablando del pan, sino que les estaba hablando de la enseñanza de estos líderes religiosos. ¿Ya? Entonces, y de hecho, ese es un punto bien importante, porque durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, un punto bien principal fue la enseñanza. Enseñar a aquellos que confiaban en Él. Y aquí lo estamos viendo en particular con los apóstoles. ¿Ya? Y de hecho, eso no terminó solamente aquí cuando Él estuvo con ellos en su ministerio terrenal, sino que posteriormente a su crucifixión, cuando vemos a un Cristo resucitado, nos dice la Escritura en Hechos, ¿cierto? Que Él les siguió enseñando durante 40 días antes de que ascendiera al Padre. E incluso antes de eso, de que incluso ocurriera la crucifixión, Él ya había considerado continuar la enseñanza cuando Él ya no estuviera. Juan 14, 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces vemos ahí que el Señor tenía como algo muy importante la enseñanza a sus discípulos durante su ministerio terrenal, posteriormente a su resurrección y después, cuando Él ya asciende, el Espíritu Santo. Y continúa Juan 16, del 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, mira. No se las puedo decir ahora porque no las van a entender, no las van a poder sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará y tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿de qué nos habla el Espíritu Santo? De Jesús. Nos va a seguir iluminando con respecto a Jesús. ¿Y quién nos habla de Jesús? La Escritura. Nos revela al Hijo de Dios. Dice, cada vez que nos sumergimos en la Escritura, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que nos va ayudando a comprender. Él es el que primero, ¿cierto? Por medio de la gracia de Dios, permitió que nosotros pudiéramos entender el mensaje y pudiéramos responder a ese mensaje. Pero esa luz que Dios nos dio al principio, cuando Cristo resplandeció en nuestros corazones, no se queda ahí, sino que ya Dios nos dio luz. Pero ahora, en el proceso, Él nos sigue iluminando aún más el entendimiento, para que vayamos creciendo, en todo esto. Ahora, con respecto a que Jesús sí estaba preocupado de la enseñanza de sus discípulos, podemos tomar en cuenta esa pregunta que ellos le hicieron anteriormente. ¿Por qué a las multitudes les hablas en parábolas? Mateo 13, del verso 10 y 11. ¿Qué fue lo que respondió Jesús cuando ellos le hicieron esa pregunta? ¿Por qué a ellos les hablas en parábolas? Jesús les dijo, porque a vosotros, a ustedes, a los míos, a los que me pertenecen, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les he dado. No les es dado. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las personas, ¿cierto?, que seguían a Jesús, que oyeron enseñar a Jesús, que oyeron predicar a Jesús, que vieron los milagros, ellos no eran buscadores sinceros de la vida, ¿ya? No les interesaban las cosas de Dios realmente, sino que ellos venían con una doble intención, ¿ya? Venían a sacar provecho de las cosas, ¿ya? No sé, todo lo que Jesús decía o lo que Jesús hacía como que no tenía sentido para ellos. Entonces, por eso es que a ellos no les es dado. No tenían un corazón rendido a Dios. Y continúa, ¿cierto?, de los versos 13 al 15. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y lloran. Eso dijo con respecto a las multitudes, a esa respuesta que pedían los discípulos. ¿Por qué tú les hablas en parábolas a ellos? Porque no entienden, porque no quieren entender, porque su corazón se ha engrosado, porque tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Porque no eran unos buscadores sinceros, venían con otras intenciones, ¿ya?
Pero con respecto a los 12, incluido Judas, porque el Señor siempre tuvo misericordia de ustedes hasta el final. Ujú. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Versículo 16 de ese mismo capítulo. Y la diferencia no estaba, hermano, en la habilidad que tuvieran los discípulos, ellos que fueran, no sé, superiores o cosas por el estilo, no. Ellos no tenían ninguna habilidad en especial, ¿ya? En comparación a las multitudes, sino que lo que los diferenciaba era que ellos tenían disposición de seguir a Jesús, ¿ya? De recibir esa enseñanza de parte de Dios. Entonces, como hablábamos al principio, ellos también eran espiritualmente ciegos, pero por medio de la fe en el Señor Jesucristo, entonces ellos pudieron ver. ¿Ya? Bueno, y al final se revelaron quienes realmente creyeron, porque vemos ahí que Judas no creyó nunca, a pesar de que Jesús trató con él hasta el final, ¿ya? Pero los 11 sí creyeron, ¿ya? Y posteriormente los que vinieron, el reemplazo de Judas y así, después Pablo, siempre que fue añadido, el apóstol ahí a los gentiles, y los que hemos visto en generación, que han depositado su fe en Cristo. Amén. Todos espiritualmente ciegos, pero por la gracia de Dios hemos podido ver. Amén. ¿Ya? Y como en la escritura, aquí Pablo ese milagro lo asocia a lo que ocurrió en el principio, al milagro de la creación. Dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. El mismo que dijo al principio, sea la luz, es el mismo que obró en cada uno de nosotros. Estábamos espiritualmente ciegos, pero que ahora podemos ver. Porque solamente a través de Cristo los ciegos tienen posibilidad de ver. Y vuelvo al mismo versículo, el que he estado repitiendo continuamente. Yo, la luz, ¿ya? He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Ya? Entonces, hermano, que el Señor realmente nos ayude a permanecer en Él de tal forma, ¿ya? Que nos ayude a estar alerta. Que no tomemos este mensaje a la ligera, sino que tomemos atención a esta advertencia, a que podamos reconocer estas falsas enseñanzas, que no las demos como insignificantes, sino que prestemos oído a lo que el Señor nos está diciendo, porque es bastante importante, ¿ya? El Señor nos ayuda a confiar en su provisión, porque si Él nos rescató, Él no nos va a dejar a la deriva, sino que Él sigue trabajando en nosotros y tiene cuidado de nosotros, ¿ya? Así que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en medio de estos tiempos, ¿ya? Y estar fieles, ¿cierto?, a su palabra. Amén, hermanos. Hay algo muy interesante acá. Partimos viendo, ¿verdad?, que esto tuvo que lidiar con tres Corriente temas, se podría decir, importantes, que fueron la incredulidad, el olvido, ¿verdad? Y en estos temas era algo muy importante. ¿Por qué se llegó a eso? Porque es una advertencia para él. Él advierte algo. Está diciéndole a sus discípulos, y como bien decías tú, éramos ciegos, ahora somos, ¿verdad? Podemos ver por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la propia, como decías tú, la frase de él, la gracia de Cristo, ¿verdad?, que nos entrega la vista espiritual. Entonces, como nosotros ya tenemos vista espiritual, Cristo ahora dice, atento, hay cosas que tienen que ahora con la vista espiritual saber distinguir. Y una de estas cosas es la hipocresía, que está en estos hombres, en estos tipos de hombres. Ahora ustedes tienen que tener cuidado con esto. Hay algo. Cristo nos advierte, nos está diciendo, cuidado con la levadura que es la hipocresía, ¿ya? Y lo detalla más adelante, ¿verdad? Y es algo que lo detalla más adelante en Lucas 12. Habla de la levadura y de los fariseos, ¿verdad? Que es la hipocresía, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Cristo nos está diciendo, ¿verdad? Aquí vemos a Cristo explicándonos a nosotros, no solamente a los discípulos, sino que también nos está hablando a nosotros. Amén. Como seguidores de Cristo. Cuidado con esto. Que el Señor nos ayude, como decía Joana, ¿verdad?, a no caer en estas falsas enseñanzas
que Cristo nos ayude, ¿verdad? A no ser también aquellos que ¿verdad? Que prediquen estas falsas enseñanzas, ¿verdad? Que el Señor nos libre de todo eso. Por eso que Cristo nos pone en esta situación, en este momento, ¿verdad? Nos da este texto, esta palabra, ¿verdad? Diciéndonos, cuidado, cuidado con estas falsas doctrinas, ¿verdad? Cuidado con esta hipocresía del hombre que parecen vestidos de oveja, pero son realmente lobos rapaces que andan buscando, ¿verdad? A quienes poder tentar y traérselo a su rebaño. Tener cuidado, hermano. Eso es. Cristo siempre nos está hablando en la Escritura y nos está advirtiendo. Nos está diciendo que tengamos cuidado con ciertas cosas, con cosas que son malignas, que nos van a destruir y que nos van a llevar a la muerte eterna. Como los padres que le advertimos a nuestros hijos, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, porque claro. Lo hace todo por nuestro bien. Amén. Entonces, tomémoslo así. Somos hijos desobedientes, somos hijos duros, somos hijos olvidadizos, sí. Somos hijos que muchas veces nos apartamos de nuestros padres. Y muchas veces tenemos poca fe. Exacto. Entonces, Cristo vuelve, ¿verdad? Nos dice, tengan fe. Vuelve a recordar a través tengan de su cuidado, hijos, ustedes ya están bajo mi dominio, ustedes son mis hijos, tienen que entender, tienen que comprender, tienen que saber estas cosas, y una de estas cosas es esta hipocresía que es el espíritu de estos, ¿verdad? De estos líderes religiosos que en ese entonces lideraban ahí, que ahora actualmente ya también lo hemos visto, ¿verdad? En muchas denominaciones cristianas, lo hemos visto, ¿verdad? Que en muchas denominaciones cristianas se está apareciendo estos espíritus engañadores, estos espíritus de hipocresía, tratando de tomar a los que más puedan, llevarlos, ¿verdad? Por el mal camino, por el camino de la perdición y muerte eterna. Muchos usan el nombre de Jesús y de como Dios, un medio para obtener ganancias. Incluso la Escritura. Claro. Incluso la Escritura. Claro. Te pueden leer la Escritura. Lo mismo que hizo Satanás cuando quiso tentar a Jesucristo, también es lo mismo. Por eso que Cristo dice, cuidado, tengan cuidado con estos hipócritas, que lo único que quieren de ustedes es la destrucción. Y lo único que disipa toda esa oscuridad, esas tinieblas, esas mentiras, es la palabra del Señor. Es por eso la importancia claro. de estar constantemente, ¿cierto?, sumergiéndonos en la palabra. Claro. Porque la verdad nos hace libre. Y la verdad, claro, la verdad nos hace libre y nos recuerda a quién nosotros seguimos y quién es nuestro Dios. Y Él nos dice, ¿no se acuerdan que les di de alimentar a 4.000 y a 5.000? ¿No se acuerdan que sané a un cojo, a un ciego? ¿No se acuerdan quién soy yo? Ustedes mismos me dijeron, eres hijo de Dios. Amén. Amén. Así que le damos gracias al Señor. Vamos a leer, sí, primeramente, antes de oración, nuestro pastor nos manda aquí un versículo de 2 de Juan 1, versículos 9 al 11. Dice, cualquiera que se atravia y no persevera, cualquiera que se extravía, claro, y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y entonces este hermano me dirá, ¿cómo yo voy a saber? Bueno, venga Cristo, por este medio del Espíritu Santo, le va a dar a usted el discernimiento, sí, ¿verdad? ¿De qué nos recuerda Cristo? O sea, el Espíritu Santo, Jesús dijo, tomará de lo mío. Y os lo hará saber. O sea, ¿de qué nos habla? De Cristo. Amén. Y ahí automáticamente nos va a empezar oye, alerta, este mensaje no corresponde. Amén. Amén. Así que le damos las gracias a nuestro Señor, ¿verdad? Por todo lo que siempre nos enseña, no solamente los días martes, sino que cuando venimos a la Escritura, cuando oramos, cuando estamos, ¿verdad?, en comunión con Él, Cristo siempre nos está enseñando y advirtiendo siempre de estos peligros que nos vamos a encontrar en este lado de la eternidad, ¿verdad?
Así que